electrocardiograma en aspectos normales. Aquí tenemos una diapositiva en la que vamos a ver más o menos, recordar simplemente en relación a la clase anterior, en lo que se debe de leer en el electrocardiograma. Vamos a empezar leyendo, obviamente, eh, considerando primero la ritmicidad o no. Recordar que para hablar de ritmo sinusal existen algunos criterios: es la onda P que precede a todos los QRs, PR generalmente constante, RR constante. La P de un foco sinusal siempre es positiva en D2, negativa en ABR y bifásica en B1. Eso tal vez sea uno de los criterios más importantes para hablar de ritmo sinusal, porque pueden haber algunos focos ectópicos auriculares que producen onda P, pero que no proceden necesariamente del nodo sinusal. Consideramos la frecuencia, hemos dicho que normal de 60 a 100, la forma de sacar la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal es 1500 sobre la distancia RR. Hay que sacar el eje del QRS, que es de 0 a 90 grados lo normal. Muchos de ustedes simplemente ven si está en el cuadrante inferior izquierdo y eso no es así. En realidad debemos de sacar el ángulo. Vamos a ver si tenemos tiempo para enseñarles ahora cómo es que se saca el ángulo del vector QRS. ¿Ok? Y luego vamos a revisar las características de las diferentes ondas, intervalos y segmentos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es valoración de criterios de crecimiento de cámaras cardíacas. Pero para saber si es anormal o no, yo tengo que conocer los criterios de normalidad. Ya habíamos visto esta diapositiva también en la clase anterior, no la voy a repetir, pero hay que tenerla muy en cuenta porque esta es una especie de un resumen de lo que significa los criterios de normalidad y por ende vamos a valorar alguna patología que signifique estar fuera de estos rangos que nos dictan los criterios de normalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver ya los electrocardiogramas patológicos. Así, si yo encuentro un intervalo PR diferente de lo normal, probablemente ya estoy frente a un problema patológico, de tal manera que el PR, hemos dicho que lo normal es de 120 a 200 milisegundos. Si encuentro un PR por debajo de 120 milisegundos, vamos a tener ya un problema del síndrome de PR corto, que son los famosos síndromes de preexcitación. Estos síndromes de preexcitación lo que van a hacer es predisponer al paciente a arritmias, frecuentemente inclusive arritmias complejas. Entonces, la no detección de un PR corto y decir que el paciente está con características normales, obviamente ya voy a predisponer a que él tenga un riesgo y que no pueda hacer un diagnóstico adecuado. Si el PR es más de 200 milisegundos, voy a estar frente a la presencia de un bloqueo auriculoventricular de primer grado y ese ya es otro tema que vamos a verlo posteriormente. Y si el PR es variable, probablemente estemos frente a una disociación auriculoventricular en la que probablemente las aurículas se contraigan por su lado y los ventrículos también por su lado. En relación a la onda P, recuerden que la onda P es despolarización de ambas aurículas y el hecho que esté ensanchada o alta va a denotar crecimiento de alguna de las aurículas, que lo vamos a hablar más específicamente en las diapositivas que siguen. En relación al QRS, recuerden que es normal menos de 11, de 0.11 segundos o 110 milisegundos. El ancho es muy importante valorar, así como también la morfología de la presencia de onda Q o no. Existe onda Q normal y existen ondas Q patológicas, o también es importante conocer el tamaño del QRS en las diferentes derivaciones. En relación al segmento ST, hemos dicho que es isoeléctrico, por lo tanto, el ascenso o el descenso denotan patología. Eso lo van a ver de manera más específica, lo que correspondan a los cambios producidos por isquemia miocárdica. La onda T negativa suele ser patológica, puede reflejar problema isquémico o sobrecarga de presión o de volumen extremo también. Y en relación a lo que es la frecuencia cardíaca, taquicardia se entiende que es por arriba de 100 latidos por minuto y bradicardia se entiende que es por debajo de 60 latidos por minuto. Solamente de manera somera, porque eso también se hace en la clase ya de netamente de arritmias, tengo que precisar si la taquicardia es con QRS ancho o con QRS estrecho y precisar si es rítmico o no es rítmico. Eso más o menos nos va a orientar muchísimo a la detección de la probable arritmia, ¿no? A la probable taquicardia. En cuanto a bradicardias, hay que ver si es una bradicardia sinusal simplemente
hay enfermedad del seno o hay trastornos de bloqueos auriculoventriculares que puedan estar inmersos dentro de ese bradicardio. Ok, ese es un repasito nada más en relación a todas las probables patologías que podemos encontrar en el electrocardiograma, pero vamos a definirlos hoy netamente hacia el crecimiento, a los criterios de crecimiento de cámaras cardíacas. Les dije la vez pasada que hay que precisar que la sensibilidad en relación al criterio de crecimiento de cámaras cardíacas no es muy alta del electrocardiograma, pero su especificidad sí es bastante buena. Recordar nuevamente, la despolarización de las aurículas corresponde a la onda P. Posteriormente, la despolarización de los ventrículos corresponde al intervalo QRS y la repolarización de los mismos al segmento ST y a la onda T. ¿Ok? Recordamos entonces que la despolarización de las aurículas van a graficar en el electrocardiograma la famosa onda P. La mitad de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, que es la primera en despolarizarse, porque el nodo sinusal está ubicado en la base de la vena cava superior, y la segunda porción de la despolarización corresponde a la aurícula izquierda. Entonces la onda P tiene su primera parte correspondiente a la aurícula derecha y la segunda parte hacia la aurícula izquierda. De tal manera entonces que si encontramos ya crecimiento auricular derecho o izquierdo, van a producir cambios en la morfología de la onda P. Los criterios de crecimiento de aurícula derecha van a corresponder a la primera parte de la onda P, de tal manera que el voltaje de la onda P va a ser mayor a 0.25 milivoltios, que corresponde el valor normal. La onda P se va a tornar de forma puntiaguda, pero a veces es más importante inclusive solo la forma de la onda P que más que nada el alto, que vaya a corresponder a 0.25 milisegundos. El desvío del eje de la onda P hacia la derecha también. Repito que estos parámetros no son necesariamente los que hagamos todos los días, pero la morfología de la onda P nos va a ayudar mucho a precisar si hay o no crecimiento de cámaras derechas, ¿no? En este caso auriculares. Recordar que en B1 la onda P es bifásica, de tal manera que si tengo crecimiento de la aurícula derecha, en B1 tendré una onda positiva inicial predominante, que va a describir crecimiento auricular derecho. Y en D2 y D3 voy a tener una onda alta o picuda de una morfología puntiaguda, como estamos observando aquí en el gráfico. Esto es fácil, obviamente, precisar cuando estamos frente a un paciente que está en ritmo sinusal. Nos complica un poco cuando el paciente no está en ritmo sinusal y probablemente esté en fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, y en esos casos tenemos que utilizar los criterios indirectos de crecimiento de aurícula derecha. Uno de los criterios es el hallazgo de onda Q en B1, y otro criterio que es bastante específico es el cambio de voltaje de B1 a B2. ¿Qué significa este criterio cambio de voltaje de B1 a B2? Significa que el QRS en B1 es menos del 50% del QRS en B2. Eso se llama salto de voltaje. O sea, el complejo QRS en B1 va a ser menos del 50% del complejo QRS en B2. Eso será un criterio indirecto de crecimiento de la aurícula derecha que va a ser útil sobre todo en pacientes que no estén en ritmo sinusal. ¿En qué pacientes vamos a encontrar problemas de aurícula derecha? Generalmente en todas las patologías que vayan a afectar obviamente las cámaras derechas. Así tenemos valvulopatías tricuspidias, que no son las más frecuentes necesariamente, pero que pueden existir también. En patologías pulmonares, en problemas de pulmones que pueden afectar las cámaras derechas, dentro de ella la aurícula obviamente, por ejemplo hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva, y en algunos desórdenes congénitos en los cuales se provoque crecimiento de las cámaras derechas, por ejemplo la comunicación interauricular. En la comunicación interauricular lo que va a estar predominantemente crecido son las cámaras derechas, obviamente aurícula derecha y ventrículo derecho. Este electrocardiograma es uno de los clásicos de un pacientito del día a día en el hospital, y vamos a ver aquí que tenemos las derivadas básicamente verticales, en las cuales en D2 vamos a observar claramente la presencia de una onda P alta y picuda, de morfología particularmente picuda, ¿no? Y no hay otra cosa que acompañe cámaras ventrículo derecho, pero sí esta onda P es definitivamente patológica y sugiere crecimiento de la aurícula derecha. Aquí, por ejemplo, vamos a observar, hay un
que no voy a desaprovechar. Miren, la distancia RR acá tiene 100, menos de 100 de frecuencia y aquí estamos un poquito más de 100. Sin embargo, la forma de la onda P es la misma de los complejos que preceden. Entonces, esto podría tratarse de una ectopia sinusal, es decir, un latido que se adelantó, pero que procede también del mismo nodo sinusal, ¿no? Eso es simplemente para aprovechar el electrocardiograma, pero para que recuerden claramente cómo es la forma de una onda P que describe crecimiento de la aurícula derecha. Para hablar de crecimiento de la aurícula izquierda, vamos a observar que probablemente la parte que se va a afectar es netamente la segunda parte de la onda P, y esto va a provocar en el electrocardiograma un ensanchamiento característico de la onda P. El PR va a estar a expensas del ancho de la onda P y además se va a graficar una forma característica de eso. Estamos hablando de nuevamente en posición en B1. Recuerden que en B1, vuelvo a repetir, es bifásica y el segundo componente describe a la aurícula izquierda. Entonces en B1 vamos a encontrar un mayor tiempo de duración del segundo componente, así como una mayor profundidad. Es decir, el segundo componente de la onda P puede ser más ancho o más profundo. ¿De acuerdo? Y en derivadas izquierdas, miren, B1 hemos comentado que ya hay sobre todo predominancia del segundo componente, y en derivadas B1 y D2, recuerden que en D2 se ve mejor la onda P, vamos a encontrar una onda P ancha con una morfología característica de una melladura, como una M más o menos, ¿no? Entonces va a aumentar la duración de la onda P, vamos a tener la onda P mellada. En algunos casos podemos encontrar el segmento PR infradesnivelado, y el eje de la onda P obviamente va a estar desviado hacia la izquierda. ¿Qué patologías producen crecimiento de la aurícula izquierda? Cualquier patología que afecte el ventrículo izquierdo generalmente va a afectar también la aurícula izquierda. Aquí tenemos las valvulopatías mitrales, aórticas, insuficiencia ventricular izquierda, hipertensión sistémica. Toda patología que produzca un cambio a nivel del ventrículo izquierdo probablemente también va a afectar la aurícula izquierda, excepto en un problema, ¿no? Hay una patología que era relativamente frecuente, que es la valvulopatía mitral tipo estenótica. En la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo generalmente está normal y lo que ocurre es un gran crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, en este caso, sí, no, la aurícula no acompaña a su ventrículo, ¿no? Como en las otras patologías, como en la insuficiencia, en las valvulopatías aórticas, cardiopatía hipertensiva, en cualquier otra isquémica, inclusive cualquier patología que afecte al ventrículo izquierdo también va a terminar afectando su aurícula izquierda. Veamos ahora los criterios de crecimiento ventricular izquierdo. Y antes de hipertrofia es mejor hablar de crecimiento del ventrículo izquierdo, porque los criterios tanto de dilatación como de hipertrofia van a ser los mismos, se van a graficar de la misma manera en el electrocardiograma. Entonces, para englobar ambos problemas, es mejor hablar de criterios de crecimiento ventricular izquierdo, pero los textos hasta ahora siguen describiéndolos como criterios de hipertrofia. Veamos entonces las derivaciones precordiales. En derivaciones precordiales vamos a encontrar una rotación antihoraria del QRS. Vamos a encontrar algunas R altas, más de 35, sobre todo en derivadas izquierdas, y vamos a encontrar unas S profundas en derivadas derechas, es decir, R altas en B5, B6, S profundas, más de 35 en B1, B2. Cada criterio por su lado es un criterio específico de crecimiento ventricular izquierdo. Y hay un criterio que es el famoso Sokolov, que tanto se comenta, que es la sumatoria de la onda R más alta con la S más profunda, que sobrepase los 40 milímetros, es el famoso criterio Sokolov como un criterio específico de crecimiento ventricular izquierdo. Hay otro criterio que se denomina el tiempo de activación ventricular o tiempo de activación intrínsecoide, que es la duración del inicio del QRS hasta la punta de la onda R. ¿Cuánto tiempo dura el ascenso hasta la punta de la onda R? Si ese tiempo es más de un cuadradito, es decir, más de 40 milisegundos, sobre todo en derivadas izquierdas, es un criterio también específico de crecimiento ventricular izquierdo. Hay otros criterios además, como el famoso índice de Lewis,
que es el índice de Lewis, es sumar la positividad neta de D1 más la negatividad neta en D3. Si eso sobrepasa los 17 milímetros, entonces estamos hablando también de un crecimiento ventricular izquierdo. ¿Y qué es la positividad neta? Se define como la R menos S, como estamos viendo en este gráfico. O sea, la positividad neta son 3 milímetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta R que tiene 4 menos una S, la positividad neta es 3 milímetros. Entonces, sumando la positividad neta en D3 más la negatividad neta, perdón, en D1 más la negatividad neta en D3, si esta sumatoria es más de 17 milímetros, es criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Y así existen otros criterios como la onda R solita en D1 y es en D3 más de 25 milímetros, también criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Una onda R alta en ABL, recordar que ABL ve el ventrículo izquierdo, solo la onda R alta en mayor de 11 milímetros es criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Una onda R alta en ABF más de 20 milímetros también es criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Y el famoso socorro que ya les he mencionado anteriormente es la sumatoria de R en B5 o B6 más la S en B1 o B2, que esto sume más de 35 según algunos textos, más de 40 según algunos otros, es criterio de crecimiento ventricular izquierdo. Además, podemos encontrar como criterios de crecimiento ventricular izquierdo el QRS ensanchado, ¿no? Cuando hay hipertrofia, generalmente el QRS tiende a ensancharse. Cuando hay dilatación severa, también el QRS tiende a estar ensanchado. El hallazgo de ondas Q profundas en las derivaciones izquierdas, en 1ABL, B5, B6, también sugiere crecimiento ventricular izquierdo. Cambios recíprocos de la repolarización del ST y la onda T, es decir, en derivadas izquierdas, el hallazgo de Q o Rs altas, vamos a encontrar también ondas T negativas y probablemente ST infradesnivelado o también negativo. Muchas veces el crecimiento del ventrículo izquierdo, tanto por hipertrofia como por dilatación, se asocia a bloqueo de rama izquierda, de tal manera que el hallazgo de bloqueo de rama izquierda per se en un electrocardiograma sugiere alteraciones en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, todo hallazgo de bloqueo de rama izquierda es patológico, a diferencia del bloqueo de rama derecha. Eso hablaremos posteriormente también. El crecimiento de la aurícula izquierda sugiere alteraciones en el ventrículo izquierdo. Hemos dicho que todo lo que pase con el ventrículo pasa con su aurícula y todo lo que pasa con la aurícula generalmente pasa con su ventrículo. ¿Okay? El eje del QRS frontal generalmente va a estar desviado hacia la izquierda por obvias razones, ¿no? Porque la masa probablemente del ventrículo izquierdo va a ser mayor. Por lo tanto va a jalar el eje del QRS hacia la izquierda, tendiendo hacia cero o probablemente más allá de cero, ¿no? Sobre todo en valores ya negativos. Por eso que es importante sacar y aprender a sacar el eje del QRS. Este electrocardiograma es uno muy característico y nos muestra claramente los cambios que hemos mencionado. Miren aquí, por ejemplo, en D1 vamos a encontrar una R alta per se, que tiene más allá de 15, y casi prácticamente tiene más de 20 cuadraditos para arriba. Se refleja algo similar en ABL, ya que tenemos más de 15 cuadraditos para arriba también, y con cambios de la repolarización del ST y la onda T en derivadas izquierdas. Si esto pasa en 1 y ABL, me voy a ver de frente qué es lo que pasa en B5, B6 y vamos a encontrar cambios bastante similares, R muy altas, como en este caso, por ejemplo, tiene 10, 20, 30 y probablemente un poco más de 30, más esto de acá, arriba de 40 milivoltios. Esto per se es un criterio de crecimiento ventricular izquierdo, se repite en B6 y también los cambios recíprocos cambios del ST y en la onda T de igual manera en derivadas izquierdas. Y si nos fijamos las derivadas derechas, miren que va a haber predominantemente una onda S importante. Entonces la onda S evalúa el ventrículo contralateral y la onda R evalúa el ventrículo del mismo lado. ¿Okay? Y si vemos aquí en B1, por ejemplo, vamos a tener una onda P predominantemente negativa. Entonces, si hay alteraciones en el ventrículo izquierdo, obviamente van a afectar también probablemente su aurícula, ¿no? Entonces, este electrocardiograma es muy característico de criterios, varios criterios a la vez,
de crecimiento ventricular izquierdo. Es importante resaltar también que no es necesario que tenga todos los criterios a la vez, al contrario, basta un solo criterio que me sugiera alteración y crecimiento o hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este otro electrocardiograma, por ejemplo, también estamos encontrando alteraciones bastante importantes en D1. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Entonces, si esto pasa en D1, me voy a ver ABL, de igual manera, presencia de onda Q chiquita, R alta, T negativa asimétrica. Si esto pasa en D1 a BL, me voy a ver de frente B5, B6, lo mismo, ¿no? B4 inclusive, Rs muy altas, con cambios del ST y la onda T. Pero este electrocardiograma les traigo además, no solamente porque este paciente tiene alteración en el ventrículo izquierdo, miremos B1, B1 también tiene predominancia de la porción inferior de la onda P, crecimiento auricular izquierdo, pero si ustedes se fijan, D2, D3 y ABF, también hay alteraciones de la repolarización. Aquí tenemos T negativa, aquí tenemos ST recto con tendencia a la negatividad de la onda T, aquí tengo un ST recto. Entonces, en este otro electrocardiograma lo que estamos encontrando es una alteración importante también de las cámaras derechas. Como suele ocurrir en la mayoría de pacientes que tienen afectación crónica de larga data, solemos encontrar alteraciones importantes tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo. Este otro paciente tiene un QRS ligeramente ensanchado. Miren la morfología de la onda P. Es un paciente del día a día, onda P ligeramente puntiaguda. Veamos en B1, es predominantemente positiva. Aquí tenemos aurícula derecha. Tenemos D1, ST recto, bastante rectificado con tendencia a la negatividad de la onda T. Pasa lo mismo en ABL, me voy a B5, B6, también pasa lo mismo, la onda T tendiendo a ser negativa. Aquí hay ondas T negativas simétricas en B3 y en B4. No recuerdo bien este paciente, pero tiene alteraciones probablemente asociadas isquémicas también. Pero llama la atención que este paciente además tenga S importantes en B5, B6. Hemos dicho que la onda S evalúa el ventrículo contralateral, entonces probablemente también haya una afectación importante del ventrículo derecho. ¿Qué más podemos aprovechar con esta diapositiva? Miren, el macizo eléctrico es D2, la perpendicular ABL, negativo en ABF, positivo en D1, probablemente, entonces el eje del QRS de este electrocardiograma está probablemente en menos 30 grados, bastante desviado hacia la izquierda, o sea, definitivamente patológico, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si hay crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho? Por obvias razones, el vector de despolarización será mayor en las cámaras derechas y eso va a jalar el eje del QRS hacia la derecha. Probablemente lo encontraremos, si es pura hipertrofia derecha, de 90 a más, ¿no? Y vamos a encontrar R altas en derivadas derechas. Recuerden que en ABR no existe prácticamente onda R, la onda R es bastante chiquitita y casi todo el complejo suele ser netamente negativo, tanto la onda P, el QRS como la onda T. Entonces, el hallazgo de ondas R mayores de 5 milímetros en ABR sugiere crecimiento ventricular derecho. El hallazgo de ondas R altas en B1 y en B2, B1, B2, ven en el ventrículo derecho, ya lo dijimos, más de 7 milímetros corresponden a un crecimiento del ventrículo derecho, pero mucho cuidado en el contexto de qué paciente estamos. Un paciente que tiene un infarto de cara inferior muchas veces se afecta con infarto de cara posterior del ventrículo izquierdo y este infarto en la cara posterior se va a manifestar por la presencia de ondas R altas en B1 y en B2 correspondiendo a lo que sería una onda Q en la porción posterior del ventrículo izquierdo. Entonces hay que tener cuidado en el contexto de qué paciente estemos. Y voy a aprovechar esto para comentarles que el electrocardiograma se lee mucho mejor y nos da muchísimos más datos cuando conozco al paciente, cuando conozco la clínica del paciente y cuando conozco el examen físico del paciente. Un electrocardiograma leído solito sin conocimiento de qué paciente viene detrás, pues no va a ser de tanto aporte, digamos así, ¿no? Entonces hay que conocer bien al paciente para de acuerdo a eso sacarle el máximo provecho.
Si existe bloqueo incompleto de rama derecha, cuando la onda R tiene más de 15 milímetros de altura, sugiere crecimiento ventricular derecho, sobre todo cuando hay bloqueo incompleto de rama derecha, o sea, estamos hablando de B1 y B2. La persistencia de ondas T positivas en precordiales derechas, B4R y B1, después de 48 horas del nacimiento, sugieren crecimiento ventricular derecho. Estamos hablando de niños recién naciditos. Recuerden que los recién nacidos, así como los niños pequeñitos, suelen tener predominancia de cámaras derechas. Y el hallazgo de una onda T positiva en precordiales derechas, B4R y B1, más allá de las 48 horas de nacimiento, probablemente sea más patológico eh, de lo que sugiere, ¿no? La onda R mayor que la onda S en derivadas derechas sugiere crecimiento ventricular derecho. Recuerden ustedes que lo normal es al revés. B1 y B2 suelen tener una onda R chiquita y una onda S profunda. Pero el hallazgo de R mayor que S en B1 B2, crecimiento ventricular derecho. El hallazgo de R en B1 más S en B5 B6, casi al revés de lo que corresponde el Sokolov, más de 10 milímetros, crecimiento ventricular derecho. El índice de Cabrera es R en B1 sobre R en B1 más S en B1, que todo este valor sea más de 0.5, es crecimiento ventricular derecho. Esto es bastante parecido a lo que estábamos hablando a la presencia de R mayor que S en B1, ¿no? Todos estos son criterios de crecimiento ventricular derecho. Veamos entonces en el gráfico, vamos a ver aquí onda predominantemente negativa en B1, positiva en ABF, entonces desde ahí nomás si yo saco el eje de este electrocardiograma, va a estar hacia la derecha, ¿no? Entonces, y vamos a ver si lo sacamos específicamente, ¿cuál sería el más isoeléctrico? ABR. Su perpendicular D3. D3 está hacia abajo. Negativo en D1, positivo en ABF, el eje este electrocardiograma está en más 120 grados, positivo. Tenemos R predominante en B4R. Si se acuerdan ustedes, les dije que B4R tiene la misma posición que B4 normal, pero al otro lado. Entonces, B4R con R predominante, criterio de crecimiento ventricular derecho. Ondas R predominantes en B1 y en B2 de igual manera. Miren ustedes, eje a la derecha está en más 120 grados. R predominante en B1, en B2 de lejos, más allá de 7 milímetros. Acá de sobra tenemos más de 7 milímetros en cada uno. R mayor que S en B1. Todos estos son criterios de crecimiento ventricular derecho. ¿Ok? Sin embargo, la forma de la onda P podríamos observar ligeramente picuda en D2 y en B1 no hay ninguna predominancia, ¿no? Tanto la parte superior como inferior de la onda P se ven similares en este electrocardiograma. ¿Eso significa que no tenga aurícula derecha? Obviamente no, ¿no? Ya hemos comentado las R altas, la presencia, más bien acá en B2, si ustedes observan, hay la presencia de una onda P mellada, de una onda P que sugiere más bien aurícula izquierda, ¿no? Aquí otro electrocardiograma, si ven ustedes, aquí está estandarizado 10 milivoltios, el eje es predominantemente negativo en B1, positivo en ABF, entonces está desviado casi igual que el anterior, está desviado hacia la derecha, probablemente si este es isoeléctrico estamos en más 120 grados nuevamente. Miren la presencia de una onda P totalmente picuda, característicamente muy picuda en B1, Rs altísimas en B1, en B2, en B3. Al otro lado, presencia de S, probablemente este está bastante pequeño, una onda S al final en B5, B6. Todo ello sugiere crecimiento de cámaras derechas, tanto aurícula derecha como ventrículo derecho. Que yo recuerdo esta pacientita era portadora de una comunicación interauricular. En este otro electrocardiograma tenemos un complejo por cada derivación. Simplemente para precisar, miren ustedes aquí, positivo aquí y negativo aquí, el eje hacia la derecha, perdón, bien hacia la izquierda, estoy hablando mal, eje bien hacia la izquierda y esto se ha superpuesto, que hay sobrecarga de 3 y ABF,
pero probablemente estos cambios más que por sobrecarga sean por problemas isquémicos, ¿no? Y al costado estamos viendo una gran elevación del ST en toda la cara anterior. Un paciente con infarto agudo de miocardio que tiene cierta repercusión en la cara inferior. Para hablar de isquemia, no es lo mismo que hablar para crecimiento de cámaras cardíacas. Para el crecimiento de cámaras cardíacas, B1 y ADL en ventrículo izquierdo, 2, 3 ABF en ventrículo derecho. En precordiales, B1, B2, ventrículo derecho, B5, B6, precordiales, que es totalmente diferente de lo que corresponde a problemas isquémicos. ¿Okay? Aquí, un electrocardiograma en general con bajo voltaje, no tenemos un voltaje muy alto, a pesar de que está en 10 milivoltios, este paciente probablemente podría estar algo descompensado, por eso tiene complejos pequeños, eso no es normal. La onda P tiene una morfología discretamente tendiente a ser más bien aurícula derecha en este caso, aquí más bien se ve como aurícula izquierda. Vamos a ver en B1, si es que lo vemos después, hacia dónde se orienta principalmente. En B1 tenemos predominantemente negativa la onda P correspondiente a aurícula derecha, izquierda, perdón. Y aquí tenemos un gran ST supradesnivelado desde B2, B3, B4, prácticamente hasta B5 y ya con presencia prácticamente de onda Q en B3 y en B4, ¿no? Es crecimiento auricular izquierdo con afectación importante isquémica del ventrículo izquierdo. En este electrocardiograma, veamos, a ver los criterios que tenemos acá. ¿Es ritmo sinusal? Sí, no. No, no existe onda P que preceda a los QRS. En este caso es un paciente que está en taquicardia, probablemente de etiología nodal, pero les he traído este electrocardiograma porque quería que aparecieran. Estos complejos están aplastados, digamos así, 4 veces, o sea, el tamaño real de estos complejos es 4 veces más, ¿no? Porque esto está a 2.5 milivoltios para arriba, cuando en realidad deberían de ser 10 milivoltios, como estamos viendo en estos complejos de arriba. Entonces, estos complejos corresponden a 4 veces más de lo que están siendo graficados aquí. Pero me sirve para explicar que esta onda QRS es menos del 50% de esta onda QRS. Este es el famoso salto de voltaje de B1 a B2 y por lo tanto, por lo menos para demostrar o tratar de graficarles que un criterio indirecto de crecimiento auricular derecho es ese famoso salto de voltaje. Entonces, en este paciente tal vez lo que podríamos encontrar, además de otras razones, es que hay un criterio de crecimiento de aurícula derecha. Aquí tenemos un pacientito chiquitito, 5 años, que acude por disnea progresiva, probablemente a esta edad una cardiopatía congénita. Este es el electrocardiograma, ¿no? Aquí alteraciones otra vez en D1, en ADL, ventrículo izquierdo bien hipertrofiado, cambios negativos de la onda T y del ST, a su vez afectación de cámaras derechas, no sé, no recuerdo muy bien el caso, pero se me ocurre que es alguna afectación de cámaras izquierdas predominante, tal vez una comunicación interventricular, algo que sugiera patología predominantemente del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo más frecuente en las patologías congénitas no cianóticas que afecten el ventrículo izquierdo predominantemente, ductus arterioso persistente, comunicación interventricular. Y en este electrocardiograma vamos a ver onda P que precede al QRS, entonces estamos frente a un ritmo sinusal. Sí, definitivamente sí, con algo de bradicardia probablemente, pero frente a un ritmo sinusal. Tenemos en la onda PR, si lo leemos, vamos a ver 2, 4, 160 milisegundos o un poquito más. Tenemos un QRS que está bastante ensanchado, tiene 1, 2, 3, casi 4 cuadraditos, o sea, la duración del QRS es de 4 cuadraditos, es decir, 160 milisegundos, cuando lo normal es solo hasta 110. Entonces ya llama tremendamente la atención ese QRS, el segmento ST y la onda T totalmente alterados en derivaciones de este lado, lo mismo que en realidad en todas las derivaciones, ¿no? Y este es un electrocardiograma que describe un ritmo sinusal, sí, con QRS totalmente ensanchado, sí. ¿A qué corresponde entonces? Netamente a un bloqueo completo de rama derecha de las de His. Lo vamos a ver después, así que no se
preocupen. B1, B2 tiene el QRS ensanchado y la morfología de RSR', la melladura, ¿no? Entonces, bloqueo completo de rama derecha de las de GIS y esto debido a que el QRS es más de 120 milisegundos. Otro electrocardiograma en el cual vamos a apreciar lo que les decía si pudiéramos precisar un poco más. Miren el PR, no llega a 3 cuadraditos, definitivamente. No llega a 3 cuadraditos. Hay la morfología de lo que corresponde a una onda delta, aunque muy sutilmente. Aquí se ve mejor la onda delta. Esta es la onda delta, que es la que se encuentra en la primera parte del QRS. Entonces, esto es un paciente que tiene PR corto, síndrome de PR corto. ¿Qué significa eso? Significan síndromes de preexcitación. Dentro de ellos, Wolff, Parkinson White, Longanon Levin, cualquiera de ellos que son tres básicamente los síndromes de preexcitación. Este muy probablemente sea un Wolff Parkinson White porque tiene aquí el gráfico de una onda delta. Entonces, PR corto más onda delta, Wolff Parkinson White. Uy, se me fue. A ver, vamos a ver. Listo. Aquí otro electrocardiograma en ritmo sinusal, sí. Miren el PR a expensas casi de la onda P, ¿no? Tiene discreta melladura esta onda P. D1, QRS 80 no está tan dilatado, pero sí tiene ondas T negativas asimétricas. Pasa lo mismo en ABL y probablemente vamos a ver lo mismo en derivadas izquierdas. Acá tenemos el ST bastante plano, pero recuerden que este QRS de igual manera está aplastado 4 veces, o sea, del tamaño real es 4 veces más que esto que estamos viendo aquí. Y el ST bastante plano como afectación netamente de ventrículo izquierdo. Si revisamos acá, vamos a encontrar también aurícula izquierda afectada, ¿no? El contexto de este paciente no lo recuerdo bien, pero nos sirve para ver crecimiento auricular izquierdo, problemas en el ventrículo izquierdo, aurícula derecha no veo tanto, a pesar de que hay una R no tan grande, pero una R ligeramente en D2. Y aquí en B1 sí, pues, ¿no? Definitivamente una afectación importante en lo que corresponde a ventrículo izquierdo. Si esta onda R que estamos viendo aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 cuadraditos. Su tamaño real es 6 por 4, 24. Vamos a sumar con la onda S en B2. S en B2 aquí está a la mitad. Tendríamos 5, 6, 7, 8 cuadraditos. 8 por 2, 16 más 24. Más o menos en el límite, ¿no? Casi 40 milisegundos, estamos en el borde para hablar de eso con lo positivo, pero definitivamente sí, pues tiene alteración del ventrículo izquierdo. ¿Qué patología de fondo? Tal vez una cardiopatía hipertensiva o alguna otra similar, ¿no? Aquí también alguna bastante similar, ¿ok? Alteración del ventrículo izquierdo, cámaras izquierdas de igual manera. Listo. Hasta aquí más o menos quería comentarles en lo que son criterios de crecimiento de cámaras cardíacas. No sé si tienen alguna pregunta, podríamos aprovechar para enseñarles a sacar el eje del QRS, que es lo que quería mostrarles también ahora para que no se nos pase. Ay, no, que no está. Entonces, recordaron un poco cómo es que se saca el eje del QRS en posición vertical. Bueno, tengo que primero dedicarme única y exclusivamente a las 6 primeras derivaciones, que son las derivaciones verticales, que me refiero a D1, D2, D3, ABR, ABL, ABR. Esas son las derivaciones verticales, que son las que voy a utilizar para hallar el eje del QRS, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que voy a hacer? Primero ubicar el complejo más pequeño o el más isoeléctrico. Primero el más isoeléctrico que el más pequeño. Luego voy a ubicar la perpendicular de ese complejo y finalmente determinar el cuadrante para ver dónde está el eje del QRS. Para eso me sirve utilizar el famoso triángulo de Itowen a través del cual voy a graficar mi eje de coordenadas, ¿no?
El triángulo de Itowen era un triángulo equilátero con ángulos de 60 grados aquí. D1 corresponde a los electrodos puestos en brazo derecho, brazo izquierdo. D2, brazo derecho, pie. D3, brazo izquierdo, pie. Entonces D1, D2, D3 están ubicados y ven al corazón desde este punto en el cual están ubicados aquí. ABR son derivadas monopolares y ven al corazón desde la ubicación que están colocadas. ABR ve al corazón desde este punto, ABL de aquí, ABF de aquí. Entonces, con este triángulo de Itowen voy a poder yo construir mi eje de coordenadas. Mi horizontal será D1, como estamos viendo aquí, 0 grados. Mi perpendicular será ABF, 90 grados, como estamos viendo aquí. D2 tiene un ángulo de 60 grados con horizontal, lo puedo graficar aquí. Tiene 60 grados con horizontal. D3 de igual manera, 60 grados por este lado con la horizontal. Aquí tenemos D3. ABR tendrá un ángulo de 60 grados con la horizontal, lo ponemos por aquí. Y ABL de igual manera un ángulo de 60 grados en el otro sentido. Entonces así tengo ya graficado mi eje de coordenadas donde D1 va a ser 0 grados, ABR 30, D2 60, ABF 90, D3 120 y ABL por el otro lado 150. Todos los ángulos por debajo de la horizontal se leen como positivos y todos los ángulos por encima de la horizontal se leen como negativos. ¿Ok? Entonces ya con este gráfico vamos a ver, voy a construir mi eje de coordenadas como dijimos. Aquí está mi eje de coordenadas, ABR, ABR en rojito, ABL la perpendicular y así sucesivamente, y ya construí mi eje de coordenadas, ¿no? ABR de 2, de ABF de 3, ABL, y tenemos los ángulos respectivos. Normal de 0 a 90 grados, pero es importante sacar el eje del QRS. Como estamos viendo aquí, al final me sirve D1 y ABF. D1 dice que está positivo, por lo tanto se va hacia este lado. Aquí ABF es positivo, por lo tanto se va para la parte inferior. La sumatoria de estos dos vectores sí o sí va a caer en este cuadrante. ¿De acuerdo? Eso ya más o menos lo tienen ustedes en conocimiento. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este electrocardiograma tenemos D1 positivo, ABF positivo, está definitivamente en el cuadrante inferior derecho. En cuanto, si no encuentro el isoeléctrico, elijo el más pequeño, en este caso sería ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Si estoy encontrando que es ABL, la perpendicular va a ser 2 a D2. D2. Por lo tanto, otra vez aquí, positivo, positivo, está en más 60 grados, o sea, un QRS perfectamente normal. En esta diapositiva, miren ustedes, ¿está en ritmo sinusal? Sí. Tenemos positivo chiquitito en D1, predominantemente negativo en ABF. Busquemos el complejo más isoeléctrico o el más pequeño. Este isoeléctrico no es, este podría ser. Me parece que este podría ser el más isoeléctrico. Si ABR es el más isoeléctrico, busco su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABR? Sería 1, 2, 3, sería D3. Sería D3. Y si es D3, tengo positivo en D1, predominantemente negativo en ABF, por lo tanto, en D3 se está yendo hacia arriba. Positivo en D1, predominantemente negativo en ABF, entonces estará en este cuadrante. En cuanto en menos 60 grados. Volvamos a mirarlo. Este eje de este QRS está en menos 60 grados. Positivo aquí, predominante negativo en ABF, se va hacia arriba, por lo tanto estamos en menos 60 grados. Eso definitivamente no es normal. Y voy aprovechando para comentarles que un eje del QRS más allá de menos 45 grados ya no es crecimiento de cámaras cardíacas izquierdas, sino probablemente un trastorno de la conducción que se describe como bloqueo del haz anterior de las de His, o sea, un hemibloqueo de la rama izquierda de las de His. Y veamos esta otra diapositiva. Aquí, por ejemplo, vamos a volver a ver, estamos frente a un electrocardiograma en ritmo sinusal. No, no se ven ondas P, definitivamente no hay onda P. Tenemos QRS anchos,
netamente patológicos, y vamos a ver el eje del QRS. ¿Cuál sería el más pequeño o el más isoeléctrico? Isoeléctrico es este de aquí, D1, ¿no? D1 es el isoeléctrico, regresemos a nuestro plagio. Y D1 es el más isoeléctrico, su perpendicular es 90, ¿ok? Pero puede estar para arriba o puede estar para abajo. Vayamos al mismo electrocardiograma y veamos cómo está. En ABF es negativo, 100% negativo. Por lo tanto, el eje del QRS de este electrocardiograma está en menos 90. O sea, se está yendo, en vez de ir de arriba hacia abajo, se está yendo de abajo hacia arriba. Totalmente patológico. Está en menos 90. Y si ustedes me piden una explicación, este es un electrocardiograma de un paciente que está haciendo una taquicardia ventricular. QRS anchos, el eje hacia arriba, por lo tanto, los complejos que están despolarizando el corazón proceden del ventrículo. Esta es una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, por esa razón es que el eje del QRS se está yendo hacia arriba. Un último electrocardiograma para practicar. Este es definitivamente también un electrocardiograma patológico. Otra vez, en estas derivadas busquemos el complejo más pequeño o el más isoeléctrico. En este caso, el más isoeléctrico es D2. ¿Cuál será la perpendicular de D2? Hemos encontrado que es D2. La perpendicular de D2 será ABL, porque tenemos 30, 60, 90, ABL, pero puede estar para aquí o puede estar para aquí. Por lo tanto, vamos a ver en qué cuadrante se encuentra, en este de aquí o en este otro de aquí. Y vamos a ver nuevamente el electrocardiograma. Y tenemos positivo en D1 y negativo en ABF. Regresemos el gráfico. Positivo en D1, negativo en ABF. El ángulo estaba en este de aquí, por lo tanto está en este cuadrante, en menos 30 grados. ¿Okay? Entonces, ese hecho nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico, ¿no? Miren, como en el otro que hemos visto, la taquicardia ventricular, el eje está totalmente desviado de abajo hacia arriba y en forma perpendicular. Pues más o menos con esto quería hoy día traerles esta exposición. No sé si tienen alguna duda al respecto.